Queridos televidentes, bienvenidos a la hora de la familia. Estamos llegando al final de este año y estamos aquí en este ambiente navideño con doña Gracia de Villeda y doña Lucía Acosta de Celaya, listos para hablar de estos temas que ordinariamente se nos ocurren cuando el año va terminando y entra como cierta nostalgia, pero además como cierta necesidad de recapitular, de examinarnos, de darnos cuenta que hemos hecho bien, que hemos hecho mal y que debemos hacer mejor el año que viene, ¿verdad? Que esa es como una sensación común que se da, porque además es una época, creo que como que la introspección sale más natural, ¿no les parece? Y así es lo que hacen los comerciantes, hacen un inventario de fin de año para ver qué existencias quedaron, cómo fueron las ganancias y luego hacen una proyección para el año nuevo. De igual forma, nosotros tenemos que hacerlo en el ámbito familiar. Creo que es muy importante, sí. Para poder ver en qué fallamos, qué problemas nos tocó enfrentar, pero también a la par el tener esa ilusión de ir a algo mejor, de fortalecer la relación conyugal y mejorar el ambiente de familia. Yo creo que sí, porque Lucho, o sea, uno va dando tropiezos a lo largo del año, ¿no? Hace cosas que luego uno se da cuenta que no debe haber hecho, pero lo que nos tiene que servir, lo que nos tiene que servir ese tipo de situaciones es para rectificar y salir adelante. En este programa de hoy vamos a hablar justamente sobre cómo hacer un buen examen de fin de año que nos permita mejorar la relación conyugal. Sobre todo que examinemos la relación conyugal, que seamos muy francos, muy sinceros, en qué cosas podemos haber fallado y decir, bueno, esto el próximo año lo mejor. Pero propósitos verdaderos, o sea, con unas metas, unos objetivos muy concretos para que realmente esos errores que ordinariamente cuando tienen que ver con la relación conyugal han tenido que ver con un error que ha permitido que la otra persona de repente se sienta mal, se ofenda, la pase mal y que definitivamente estamos obligados a rectificar. Tal vez la primera pregunta que uno de casado tendría que hacerse es la siguiente: ¿qué he hecho para que mi cónyuge sea feliz? He puesto los medios para que mi cónyuge sea feliz. ¿Por qué es importantísimo, Luchi, esa pregunta en concreto? Fíjese que todos nos preguntemos, ¿he puesto yo los medios para que mi esposo, para que mi esposa sea feliz? Y creo, Roger, sin duda que esta auditoría de la que estamos hablando pasa por la sinceridad, como usted ya bien decía, pero también la humildad. La humildad de darnos cuenta de que a veces cometemos errores, de que a veces la impaciencia, el estrés que llevamos a lo largo del día, terminamos sacándolo justamente en la persona a quien deberíamos de cuidar y querer más, que es el cónyuge. Pero eso se requiere como un poco de, ¿verdad?, de negarnos a nosotros mismos, ese sacrificio del que siempre hablamos en favor del otro. Y en este momento, cuando nos proponemos hacer ese examen de conciencia que usted menciona, es un poquito pensar cuáles fueron aquellos momentos donde mi cónyuge se la pasó mal, las quejas que ordinariamente pudo haber tenido a lo largo del año, para ver en qué estoy fallando. Porque es difícil aceptar que hemos cometido errores, es difícil aceptar que a veces es un tema de nuestra personalidad, de cosas que nos salen de manera espontánea, sin pensarlo, pero que pueden estar afectando al otro. Y lo que usted decía, fundamental es hacer feliz al otro. Para eso nos casamos. O sea, esa es nuestra misión en la relación, es que el otro sea feliz. Y por ende, obviamente, que cuando el otro también busca lo mismo, pues logramos esa plenitud. Pero en la felicidad del otro, ¿dónde me he quedado corto? Porque a veces me ha dado quizá esa pereza de no ir un poco más allá. Como mi impaciencia, mi mal genio, a veces mi egoísmo, sí, que el egoísmo es uno de los problemas más grandes, la raíz de muchos de los conflictos, las dificultades que se viven en el matrimonio. Entonces, sí, requiere muchísimo, no solamente de aceptar aquello, pero de decir, ¿verdad?, necesito cambiar para poder proponerme esos medios. Porque hay una cosa que pasa, doña Gracia, es que muchas veces estamos muy enfocados en nuestra propia felicidad y se nos olvida algo que es esencial y que además que es una cosa, parte como del núcleo del cristianismo, y es que somos felices solo y cuando hacemos felices al otro. Sí, lo que pasa es que, como usted bien dice, el egoísmo lo llevamos clavado, ¿verdad? Sí, como sí, horrible. Permanentemente, como un puñal enterrado en lo más hondo de cada uno de nosotros, y eso hace que constantemente uno está buscando lo que me gusta, lo que quisiera,
dónde quisiera estar y con quién quisiera estar, y no necesariamente, ¿verdad?, en el deber que debo de enfrentar, en la responsabilidad que debo de asumir. O sea, cuando uno está casado, le parece como que ha perdido libertad porque ya no puede andar por ahí dando vueltas que yo quería. Y hay personas que están cometiendo el error de vivir como si estuvieran solteras. A mí me ha tocado ver últimamente un par de matrimonios de 10, 15 años de casados, que precisamente el problema estriba ahí, en que en uno de los casos ella está viviendo en un momento donde sí ha tenido una realización profesional muy buena, pero eso la ha alejado de las responsabilidades de la vida de familia, incluso del tiempo compartido con el esposo, porque hay trabajos que son absorbentes. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a pensar en que quiero ser la mejor en la empresa, o yo quiero ser el mejor, ¿verdad?, destacar en este puesto de trabajo, de una u otra forma voy a ir poniendo elementos que me van a distanciar de la vida de familia. Y entonces ahí yo estoy pensando más en mí que en mi cónyuge, más en mí que en mis hijos y en mi familia, porque lo que quiero es una satisfacción personal. Y entonces ahí es precisamente donde muchas veces se inicia un problema, una crisis, una dificultad, y eso es lo que nosotros quisiéramos, que favorecer una reflexión para que cada quien a fin de año, ¿verdad?, diga pues en qué estoy fallando. Y como decía Luchi, eso requiere una sinceridad muy honda, ¿verdad? Muy grande, y muy por honda, otro sí. lado, esa humildad de reconocer hay acciones que he realizado o hay conductas, ¿verdad?, que he venido practicando que de una u otra forma me están separando de mi esposo o de mi esposa y me están alejando de la vida de familia. Porque hay, Luchi, por ejemplo, unas actitudes típicas de egoísmo. Por ejemplo, preocuparse por el propio descanso y no por el descanso del otro. Es decir, no, yo estoy reventado, yo estoy cansado, yo me voy a la cama. Y luego, cuando uno ve cosas que están pendientes por hacer en el hogar, por ejemplo, y que puede no importarnos, o uno ha tenido un problema en el trabajo, llega y se encierra y no le interesa cómo se siente la otra persona, ¿no es cierto? Hay un como de... Y que son a veces como cositas que uno dice, bueno, pero eso ni se nota, eso no importa. Además, eso es normal, eso le pasa a toda la gente y eso pasa en todos los hogares. Sí, pero son esas pequeñas cosas definitivamente que si nosotros hiciéramos a un lado, si procuráramos superar, seguro como que el acceso a la felicidad estaría más cercano. Sí, creo que en este tema de, digamos, de buscar ese equilibrio sano en cuanto a las responsabilidades y las tareas, muchas veces vemos, sobre todo uno de los cónyuges, que tiende a sentirse justificado porque trabaja mucho fuera. Entonces dice, yo ya cumplí. Y luego todo el ámbito del trabajo en casa es como que si automáticamente no es ya quedara delegado en el otro y que se lavara las manos de ello. Esa actitud, ¿verdad? Poncio Pilato de decir, bueno, no, yo trabajo mucho, tengo horas largas. Sí, pero la casa se saca adelante entre dos. Los hijos también. Esa es otra cosa que a veces uno de los cónyuges dice, no, yo con ellos no, porque es que a mí me provoca, ¿verdad?, mucho estrés, me impacientan, yo pierdo el buen humor. Entonces, eso mejor hazlo tú. Y así podemos ir delegando muchísimo. O el cónyuge que se hace loco porque sabe que el otro va de alguna forma a asumir, terminar asumiendo. Claro. Entonces es fácil tomar estas actitudes, pensar en la comodidad de uno o querer de alguna forma desligarse. Pero lo cierto es que tanto la crianza de los hijos como las labores domésticas, como el sacar adelante un hogar en el aspecto económico, es responsabilidad de los dos. Y por eso es importante hablar estos temas y hablarlos con calma, no cuando uno está enojado, porque esos son los momentos donde uno termina, Roger, pues haciendo el conflicto aún mayor. Pero cuando uno está en calma, decir, mira, yo a veces me siento abrumada, o yo a veces siento que soy el que tira por delante, cuando deberíamos ir siempre a la par, cada quien donde hace mejor las cosas, pero sin desligarse del todo de una responsabilidad que es conjunta. Luego, la otra cosa, una pregunta que sería interesante hacerse también en este momento del año es, hemos hablado en otras ocasiones en este programa que uno de los deberes que tenemos los cónyuges, los casados, es ayudarle a la otra persona que sea mejor. Entonces,
algo que habría que examinar realmente es si hemos sido capaces de corregir con cariño, doña Gracia, al otro y luego reconocer que es un deber, porque si queremos realmente a la otra persona y el amor es desear el bien objetivo del otro y eso pasa porque el otro sea mejor persona, creo que es un tema que habría que tomar en cuenta y que examinarlo en este momento del año. Claro, y es una de las evaluaciones que tendríamos que hacernos de manera personal porque muchas veces lo más fácil es criticar. Claro, sí. Lo más fácil es ser irónico o tirarle, como dicen, flechazos o pedradas al marido o el marido a la esposa. Muchas veces lo que hacemos es quejarnos y nos quejamos en casa o nos quejamos pues con los mismos hijos, con la familia, o vamos introduciendo esos elementos, ¿verdad? Que luego la otra persona se siente como herida, se siente como que le están tratando con ironía, porque le están echando en cara los defectos. Entonces, ahí es donde habría que evaluar si verdaderamente el modo en que nosotros, lo he dicho 1000 veces, ¿cómo lo digo? Esos reclamos de estoy harto de repetirte lo mismo. Entonces el tono, la forma, la expresión de la cara, porque ahí juega todo. Claro, acordémonos que en materia de comunicación conyugal están las miradas, están los gestos, está la forma, ¿verdad? Como cuando decir es que estoy harto. Que quiere decir como que ya no, ya ni me digas que vas a cambiar porque yo sé que no lo vas a hacer. Pues eso es lo que hay que mejorar, lógicamente ambos, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta, todos tenemos defectos, pero hay que ayudarnos a mejorar con cariño. Claro, por supuesto, ¿no? Así que esperamos que en casa usted haya empezado a hacer esta reflexión. Tenemos más cosas sobre las que hablar después de la pausa. Camina sin sentido y necesita civilizar a mi familia. Continuamos aquí en la hora de la familia. Estamos aquí en este programa, ya estos últimos programas de este año, y estamos hablando de la importancia que tiene que nosotros hagamos un examen, nos evaluemos, para que realmente examinemos cómo ha estado nuestra relación conyugal y qué debemos hacer para que el próximo año las cosas vayan mejor. Y antes de la pausa hablábamos, por ejemplo, de si hemos puesto los medios para que nuestro cónyuge sea feliz, si hemos luchado realmente en contra del egoísmo y esas actitudes que lo que manifiestan efectivamente es que estamos pensando en nosotros y no en la otra persona. Y ahora vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, manifestaciones de cariño. O sea, ¿qué hemos hecho, doña Gracia? ¿Qué hemos hecho, Luche, para que el otro se sienta querido y se sienta valorado y se sienta mejor? Porque a veces pensamos como que ya se va por descontado, que así tenemos aquí tantos años de casados y además ya ha visto ella todo lo que hago yo. O sea, ¿por qué tengo que decirle que la quiero? ¿O por qué tengo que manifestarle mi cariño de otra manera? La importancia enorme que tiene el manifestar el cariño a diario es que mantiene fuerte la relación, uno se siente cercano, se siente querido, pero también creo que la mantiene fresca, joven. No es eso de caer como... Sí, de que se marchita la relación. Justamente. Sí. Entonces, hay que pensar las manifestaciones de cariño. Y aquí creo que es fundamental que la persona que las recibe, que ese cónyuge que las recibe, verdaderamente las sepa identificar como manifestaciones y muestras de amor. Porque muchas veces, y yo he visto matrimonios que me han comentado, por ejemplo, donde la mujer dice, mira, yo paso cansada todo el día. Y él, digamos, sí, trabaja mucho y paga las cuentas. Y eso siente él que es una manifestación de amor. Que es, sí, pero no basta. Pero que no es suficiente. Claro. Porque ella dice, yo lo que quisiera es que un día me ayudara, por ejemplo, qué sé yo, a lavar platos. O que me dijera lo guapa que me veo. Entonces, uno tiene que poder tener como esa conciencia clara de cómo mi cónyuge se siente querido. Y hay muchas manifestaciones de amor que podemos hacer. Están las manifestaciones físicas, esa es otra cosa, que es importante, el que nos den un abrazo, el que nos den un beso cuando llegamos, el que, no sé, puede ser en la noche, que le dé un masaje, o pueden ser manifestaciones en cuanto a lo que le digo.
de que Claro. la veo bien, de que me encantó el plato que hizo, de cómo te agradezco que me quedaste, que esperaste hasta que yo llegara para cenar. Esas son manifestaciones de amor. Y luego están también los detalles materiales, que no estamos diciendo de ir a comprar Cosas caras, sí. cosas caras, cosas grandes, pero el te pasé comprando la semita que te gusta, ¿verdad? Te tengo un regalito porque pasé y te compré una rosa. O sea, hay muchas formas de manifestar el amor. El tiempo compartido. Qué difícil cuando uno pues pasa toda una semana trabajando duro y que quiere platicar con el otro y el cónyuge esté en el celular o en la televisión. Horrible. O nada más leyendo un libro que le interesa. Entonces, el hacer cosas juntos, la convivencia, el te acompaño a hacer ese mandado, todas esas son cosas que podemos hacer a lo largo del día y en el transcurso del año, que habrá que pensar si las he hecho y si el otro las ha sabido identificar como ese amor tan grande que le tengo. Bien. Ahora, doña Gracia, en relación con los hijos, por ejemplo, en relación con los hijos, ¿qué cosas podemos ayudarnos los cónyuges y luego en este momento del año que nos ayuden como a reflexionar, a examinarnos en algo que podemos haber hecho bien o mal en relación con los hijos? No, hay lo mismo que decíamos al inicio, que muchas veces el gran enemigo que tenemos las familias es la falta de tiempo. La prisa. Y entonces, así como puede faltar tiempo para dedicarle a mi esposo, ese saber sentarme, el como decía Luchi, esperarlo si llega tarde para cenar, o el estar ahí acompañándole, ¿verdad?, mientras realiza alguna actividad, ayudarle o apoyarle de una u otra forma. Lo mismo en relación a los hijos, porque los hijos hoy pareciera que están creciendo a control remoto, con un padre y una madre ausente muchas veces que no les estamos dando seguimiento, que ellos se sienten, ¿verdad?, como casi permanentemente solos. Porque nos ven sin tiempo, nos ven en carrera. Ven corriendo, sí. Piense, ahora en diciembre, que es época de vacaciones para un buen sector de las escuelas, de los colegios, si uno tiene hijos en esas edades, o cuando entran a vacaciones en tiempo en la universidad, pero uno anda con el corre-corre de hacer compras, de estar preparando comidas. Entonces estamos en todo menos en mostrar disponibilidad para nuestros hijos o para nuestro cónyuge. Entonces ese es un aspecto que tendríamos que evaluar, porque muchas veces las mujeres, y cuando somos así de temperamento nervioso, parecemos como hormigas locas que andamos corriendo de lado a lado, y entonces como que no transmitimos la serenidad que hace falta, ¿verdad?, para tener esos hogares luminosos y alegres. Entonces uno mismo tiene que evaluar para decir, tengo que aprender a frenar, tengo que aprender, ¿verdad?, a mostrar cara de disponibilidad porque me vengo con la cartera o con que ya me voy o tengo el tiempo contado, viendo el reloj permanentemente. A los hombres les pasa. Sí, no, que yo sé llegan que- yo y sé siempre que sí. están viendo el reloj. Yo no sé si es mal hábito o defecto, pero entonces a uno le da la sensación es que no le puedo hablar nunca porque no siento esa disponibilidad. Bueno, pues son cosas justamente que es importantísimo examinar. Y yo digo, o sea, sobre todo es importante como llegar al detalle. ¿Sí? Aquí, esto no contribuye en nada a la armonía en esta familia, a la felicidad conyugal. Efectivamente, no me he pasado de egoísta, me he pasado pensando en mí, no me he preocupado, por ejemplo, por la salud física o psíquica incluso, ¿no? O sea, ¿verdad? Ya decía un santo que el cuerpo y la mente son como una cuerda que si se mantienen en constante tensión se revientan. Entonces uno creo que más o menos, y uno que quiere al cónyuge, ¿no? Y a la persona va viendo cómo va cada vez teniendo más tiempo para descansar o que va abreviando el tiempo de dormir, ¿verdad? Por ejemplo, como para decir, mira, un momentito, o sea, creo que es importante hacer un alto porque está de por medio tu salud. O una cosa que a veces pasa es que uno se da cuenta de que hay algo que anda mal en la salud del otro, ¿no? O uno sabe que tiene, no sé, un tema de hipertensión o lo que sea, y creo que es una responsabilidad y una manifestación de cariño, de amor, decirle, mira, creo que es momento de ir al doctor, ¿no? Que a veces habrá algunos que no nos gusta, Luchi, pero que entonces es decir, mira, pues lo siento, pero vamos a ir, ¿verdad? O vas a dormir un poco más de tiempo, o vas a comer un poco mejor, o no a distiempo, que es uno de los problemas que a veces pasa con los horarios de comida, y luego aparece el señor con úlcera, ¿no? Y es porque efectivamente ha descuidado sus tiempos de comida.
Eso también es amor, Luchi, y eso creo que es importante cuidarlo. Sí, es interesante. Ahorita que usted hablaba, hace poco encontré una estadística que decía que los hombres casados tienden a tener mejor salud. Y debe ser precisamente por eso. Porque hay un cónyuge sí, claro, al lado que está pendiente de que se cuide, de que esté bien, de que de alguna forma pues irle haciendo ver la importancia de prevenir. Y creo que eso es fundamental. Tenemos que preocuparnos de la salud física, de la salud emocional, claro, Roger, también, sí. porque a veces pues, vemos que el cónyuge está muy estresado y además no solamente no ayudamos, sino que incrementamos. Porque, claro, sí. porque qué barbaridad, y porque anda siempre de mal genio, y esa cara, y en lugar de usar la mano izquierda para ver cómo le ayudo, terminamos más bien siendo producto de, ¿verdad?, de más conflicto para una persona. Y luego, evidentemente, la parte espiritual. Y ahorita que nos acercamos a fin de año, donde podemos todos hacer esa introspección y esa evaluación, esa auditoría de cómo hemos estado, pues pensar también cómo se ha vivido la vida interior en la pareja, en la familia, pero sobre todo en el matrimonio también. Uno a veces dice, es que él no le gusta ir a misa, o, ¿verdad?, o no le gusta confesarse. Pues no hay que tirar la toalla, tenemos que seguir como insistiendo y buscando la manera de que el otro pues viva mejor en el día a día esa vida espiritual. Fíjense ustedes que el amor realmente cuida de todo, ¿no? Y creo que a lo largo del programa hemos como dado un recorrido por esos diferentes campos que tiene el amor, ¿no? De el cuidar el descanso del otro, cuidar la salud del otro. A veces uno se da cuenta que a la otra persona hay algo que le gusta hacer. Ir al cine, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces a nosotros no nos gusta, y entonces como, mira, viene tal película, sí, pero que a mí tal actor no me gusta, o ese tipo de película no me gusta, o sea, creo que a veces efectivamente a lo largo del año, con todas las carreras que mencionaba doña Gracia, con toda esa prisa con que vivimos a veces, Luchi, vamos olvidando como esas cosas, es decir, bueno, realmente yo me casé un día para entregarme, y es una entrega plena, completa, total, y pasa evidentemente esa entrega por hacer cosas que en principio a mí no son las que más me agradan, pero que me hacen feliz, porque veo feliz a mi cónyuge cuando las hace. Pero es un tema, ¿no? Es un tema, ¿verdad?, de irse un poco vaciando de uno mismo, un poco olvidando los propios gustos y pensando en el otro. Y como decía al principio, al final, porque eso es real, al final uno lo que termina es recibiendo de vuelta esa paz, ese cariño, esa tranquilidad, ese descanso, esa salud que nosotros hemos procurado que el cónyuge viva. Así que, bueno, estamos todavía a tiempo, tenemos unos días para poder pensar sobre estas cosas, pero tenemos que tomarnos justamente el tiempo para meditar, para reflexionar y decir, bueno, es el momento de decir, ahora comienzo de nuevo, o sea, voy a rectificar estas situaciones que no nos están haciendo ningún bien, porque al final, pues, yo voy a hacer feliz a mi cónyuge y mi cónyuge me va a hacer feliz a mí. ¿De acuerdo? De nuestra parte es todo por hoy, ya nos veremos en otra ocasión.